Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa Hablando de todo un poco a través de nuestra página de AMS Radio. Mi nombre es Alex Catagua y el día de hoy tenemos un invitado especial, muchos de ustedes ya lo conocen, y él es un referente en la cultura ecuatoriana, en la rama artística, en la rama de la actuación. Así es que, sin más preámbulos, con ustedes el señor Andrés Garzón. Muchísimas gracias, Alex. Aquí desde Ecuador, siendo como las 7 de la mañana, 7:11 de la mañana, esperando para poder compartir con todos ustedes este, las experiencias, los detalles que puedan surgir dentro de la dinámica de la entrevista y poder disfrutar de este día, este contacto. Sí, ya. Sí. Siempre, como digo, en todo lugar donde haya un ecuatoriano y nos vea, ahí nos haremos sentir. Amén, amén. Eso es muy, muy bonito porque en realidad, bueno, sí, coordinar esta entrevista ha sido una cuestión titánica porque entre mi cambio de domicilio a otra ciudad y lo habíamos coordinado para la semana anterior, pero bueno, gracias a Dios se pudo dar esta semana. Y la diferencia de horarios también, ya acá son actualmente la 1:15 de la tarde y coordinar todas estas cosas sí, pues no, implican bastante pasión por lo que uno hace y voluntad sobre todo. Así es que te agradezco muchísimo por esta entrevista. Cuéntanos un poco sobre ti. Yo sé que mucha gente ya te conoce. Eres una persona muy, muy conocida en el medio, en Ecuador y fuera de las fronteras de nuestro país también te conocen por el hermoso arte de la actuación. Pero ¿en qué momento, siendo un niño o un joven en Ecuador, te das cuenta de que actuar no era solamente un juego, que era una profesión a la cual te querías dedicar de lleno? Te podría decir que en verdad cuando llegó la oportunidad de poder actuar de una manera mucho más profesional, ¿no? De encontrarme con esto, yo tampoco no tenía mucha conciencia, ¿no? Cojo el taller que daba Osvaldo Segura, mi maestro que hace de Felipito, Ujú. posteriormente hizo de Felipito, para poder hacer un grupo de teatro. Yo fui de una forma mucho más vocacional al hecho de destrabarme de algunas cosas que tenía, de Ujú. algunos, y fue que así, de manera espontánea, del juego que hacíamos a veces con mi hermano, que es el otro personaje que hace en los entrenados de Rosendo, fuimos a dar a este taller que daba Osvaldo. Y ahí fue que más o menos se fue encontrando la vida y el destino. Y fuimos caminando y fuimos haciendo cosas. Es más, en el momento que yo tuve que abandonar el proyecto de lo que quería Osvaldo porque tenía que terminar el colegio, entonces me separé. Luego, casi un año después, un año y medio después, me volví a encontrar con Osvaldo. Por esas cosas del destino, yo estaba estudiando en la universidad. Él había sido contratado para ser director del grupo de teatro de la universidad. Y ahí es cuando tú no se dice, no, no, las coincidencias no existen, sino simplemente los hechos que te suceden en la vida y hay que aprovecharlos como tal. Pero Y ahí- cuando conoces ya a Osvaldo Segura, ¿ya estaba formado como tal el grupo La Mueca o fue no, luego que se formó? Osvaldo estaba intentando formar su propio grupo porque anteriormente había pertenecido a uno que se llamaba El Juglar, que era muy emblemático dentro y sigue siendo muy emblemático Ujú. dentro del imaginario de la gente que vivió esa época. Entonces ellos sacaron una obra que es muy, muy llegadera a la gente, que se llamaba Guayaquil Superstar y que aún después de mucho tiempo los antiguos miembros del juglar la siguen montando por lo menos una vez al año, como cuando se montan las natividades o las obras Siempre se monta Guayaquil Superstar por este Ok. grupo de San Juglar. Bueno, y como una siguiente pregunta, una vez que ingresas a formar parte del taller de Osvaldo Segura, ¿cuánto tiempo pasó desde que llegaste al taller hasta cuando debutaste am, en la famosa serie Mis Adorables Centenados? Bueno, el taller se hizo en mayo de 1985. Y de ahí tuvimos mucho camino de andar hasta 1989 que se estrena Mis Adorables Entrenados en Ecuavisa.
En ese sentido, en esos casi 4 años hicimos muchísimas cosas. Hicimos teatro infantil en el Uniteatro Candilejas, para la gente que se acuerda todavía del Unicentro, que aún no existe, pero ya el teatro de ahí no existe. Pero ahí estuvimos haciendo teatro infantil, teatro para adultos, hacíamos obras en lugares no convencionales para los niños, o sea, íbamos a las escuelas de los niños a hacer teatro, ¿no? De una forma gratuita, porque una empresa nos auspiciaba en ese entonces. Entonces, todo este tipo de experiencia y de trabajo constante, trabajábamos casi a 24/7 en los procesos de creación de obras. Entonces, en esos 4 años hicimos obras infantiles, hicimos obras para adultos, hicimos otra obra que se llamó también, que nosotros también de vez en cuando la ponemos en julio, que se llama Un Guayaco en Hollywood. Hicimos Maestra Vida, una obra basada en la ópera Salsa de Rubén Blades. Entonces, como quien dice, cantábamos, bailábamos, tocábamos un instrumento, hacíamos un montón, sin número de cosas. Tratábamos de ser muy integrales y entregados a este proceso. Cuando ya llegué a Entenados, llega después de una gira que hicimos por Perú, Chile y Argentina, y nos sentamos ya aquí en Ecuador nuevamente a pensar qué es lo que íbamos a hacer allá por el año 87 más o menos. Sí, por el año 87. Y para ese tiempo, en el 86, Osvaldo fue contratado con todo el séquito de alumnos y miembros del grupo de Teatro La Mueca a Ujú. hacer un comercial que se volvió un emblemático de la Lotería Nacional, que era Me la gané Ajá, sí, yo la por recuerdo. tanto. Estaba Entonces, aún era pequeño en aquella época, pero recuerdo. Facebook y ponen Me la gané por Diosito Santo o de Osvaldo Segura, la lotería, lo van a encontrar. Perfecto, bellísimo, Facebook. bellísimo. Al sol de hoy, yo sé que al sol de hoy, discúlpeme si lo tuteo, pero es una cuestión Sí, sí, sí. de el idioma. Acá no existe el usted en italiano, ¿no? Yo ¿No sí, sí tiene usted el italiano? ¿Qué va? no existe, lo usa la gente ya más grande, para ser honesto, pero en italiano, el italiano promedio no le gusta que lo traten de usted porque se siente como que uno le está Y- viendo la cara. y Viejo. Ya. Sí, se siente como que no le está viendo la cara, porque uno le dice usted y te dicen, no, usted es el señor, a mí trátame tú, prefieren esto. Entonces, siempre tengo este inconveniente a veces cuando trato con mis paisanos, que en ocasiones digo las cosas así de tú a tú, y me dicen, respétame, tú no eres mi amigo, no me conoces. Hoy que Me ha sucedido, me ha sucedido. Bueno, volviendo al tema, al sol de hoy, yo sé que usted ahora es un actor ya con tablas, con mucha experiencia, ha hecho cine, ha hecho televisión, ha hecho teatro, pero siendo un actor con tanta trayectoria, al sol de hoy, ¿qué extraña de los primeros días de su carrera cuando aún no era tan conocido como ahora? qué extraño. Yo creo que, a ver, en el proceso uno va aprendiendo cosas, Ujú, ¿no? Y una de las cosas que yo podría hacer, me podría, es ese proceso del aprendizaje, del querer aprender y del querer participar dentro de ese aprendizaje. Ahora como que las cosas están muy hechas y no quiero ujú, decir que todo tiempo pasado fue mejor. ujú, Quizás el mismo proceso en el que yo también he estado han ido cambiando y mutando algunas cosas para poder llegar a ciertos ujú, objetivos dentro de lo que es lo artístico. Pero lo que se ha perdido como ese encomio, ese compromiso que uno mismo iba creando para poder hacer las cosas. ujú, Y exacto. esto que nos está pasando en este instante, en este Ujú, momento, hace, cuando yo empecé hace 40 años casi, ujú, es una cuestión así como decir, uy, eso nunca va a pasar. ¿Cómo yo me voy a poder comunicar? Yo o usted, ujú. yo me voy a poder comunicar o usted se va a crear un lazo así de ultramar Estamos de extremo a extremo, del otro lado del mundo. un- un- y tener toda una infraestructura en ese proceso, ¿no? Ujú, Ahora ya es una cuestión.
que ya se podría hacer hasta coloquial el hecho de que yo me comunico contigo, como hicimos para WhatsApp, oiga, Exacto, es sí. esta persona, yo soy esta persona, vamos a hacer. Yo creo que en eso nos ha facilitado la tecnología el hecho de Ujú. poder hacer, pero la tecnología también nos ha quitado el proceso de aprender. Sí, hoy con la inteligencia artificial he visto que Eso, muchos, entonces ya no hay necesidad de estar yendo a la investigación de qué es lo que de cómo lo hago, o para poder reafirmar cierta cantidad de, de conocimiento en ese como proceso. cuando Eso éramos pequeños íbamos a la biblioteca a investigar sobre, yo me acuerdo que cuando era pequeño yo iba a investigar sobre la reproducción humana y claro, y ahí, y uno estaba en los libros y uno tenía que estudiarlo y ya hoy por hoy ya eso ya se perdió. pero, pero este infierno, no lo digo en mal dato, pero este Ujú, infierno que nos ofrece la tecnología, también está la solución, el cielo también está ahí mismo, porque si uno se comienza a plantear dudas, que eso es lo que nos está faltando a veces, plantearme dudas de cómo hacerlo mejor. Entonces voy aquí mismo a este aparato, al celular, a la internet, a la web, y comienzo a meter información, o sea, comienzo a hacer preguntas, a hacerme preguntas, y la web te las va a ir respondiendo. Y hay otro sinnúmero de gente que también está en ese mismo proceso de ujú, experiencia. Y entonces, qué es lo que decía la otra vez? Una vez se me dañó la lavadora a mí, por ya, ejemplo. Entonces me metí a YouTube, así, inocentemente le puse la marca de la ujú, lavadora, le puse el número de serie, y entonces tac, unos mexicanos me dieron la solución. la solución al Y me problema. dijeron, ve, lo tienes que hacer de esta manera y de esta forma. Y de cierta forma, bueno, me convertí, salvando la distancia, en un técnico en reparación de lavadoras. Es que Entonces, esa es la otra cara de la moneda del Internet. Todo depende de cómo utilizas las redes, cómo utilizas el Internet a tu favor para fomentar el aprendizaje, para autosuperarte, ¿no? Para volverte autodidacta en muchos temas. Igual me sucedió a mí cuando estaba aprendiendo a hacer radio, porque yo hago radio empíricamente a partir de los 34 años, 35 años. Y luego de eso, bueno, alguien en mí sembró esa semilla, ¿no? De, oye, tienes una voz, dedícate a esto. Luego hice un curso, pero inicialmente todo fue tutoriales de YouTube y hoy por hoy leí un artículo que YouTube es una de las plataformas educacionales más grandes del mundo, o sea, la más importante, digamos, porque cualquier cosa que uno necesita saber, cómo hago tal cosa, te lo explica, te lo da. claro, y es a veces lo que yo digo acerca de ese mismo proceso, ¿no? Antes, como Ujú. tú mismo comentabas, uno tenía que ir a la biblioteca, ir a buscar el libro. Desgraciadamente, alguien se había adelantado y había arrancado justo la página del libro que tú necesitabas. Entonces, pero ahora hay tutoriales, hay bibliotecas que en el internet, que uno Ujú. busca el libro y ya está. O sea, suponiendo, en mi caso, cuando yo empecé a Ujú. hacer teatro, había muy poco material a nivel de lo que es la técnica actoral, Ok. pero a medida que he ido avanzando, yo tengo una biblioteca Ujú. electrónica en la que voy y busco un libro y ahí está. Entonces, o sea, que no, eso que dices que no sé cómo aprender es realmente una mentira. Sí, hoy En por este hoy. tiempo. Hoy por hoy está es la facilidad que da el Internet del aprendizaje. Cuando estaba empezando a hacer esto de aquí, la radio, al inicio pensé que yo hablaba bien el español, pero resulta ser que cuando comienzas a estudiar y te preparas, te das cuenta de que no hablas bien, de que hay una rama de la educación que se llama la dicción, que te enseña a pronunciar correctamente las palabras. Y nosotros, como costeños, normalmente no decimos feliz año, decimos feliz año. Entonces, eso debe sonar más profesional, ¿no? Debe sonar muy bien cuando estás... Uno piensa que sentarse aquí es solamente hablar y ya, pero no, sí, sí. Necesita su toque de educación, necesita su toque de... Es su magia, ¿no? Entonces, Así, exacto. Ahora, el entonces talento cuenta mucho también. El talento es muy importante porque el 90% es tu talento y tu 10% es cómo te educas para hacer lo que haces. yo siempre he dicho, ¿no? El talento, cuando yo doy clases, le digo a los alumnos, Ujú. el talento
sin técnica es nada. Ujú. Exacto. Porque en esa situación intuitiva que va sucediendo, se va a llegar a gastar porque tú mismo te comienzas a preguntar, y bueno, ¿y esa vaina cómo funciona? ¿Cómo me funciona a mí? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y Correcto. eso es lo que en ciertos momentos, volviendo a esto de que no queriendo hacer un infierno, Ujú. la tecnología Sí, a veces nos ha dejado. Tenemos más información, pero somos más desinformados. es verdad, eso es muy cierto. Volviendo al tema de la actuación, ¿cómo describirías hoy en día el ecosistema artístico del Ecuador, a diferencia de cuando empezaste? Una cosa que ahora hay y que ahora nos proporciona la tecnología es que cualquiera puede ser ahora cualquier cosa. Entonces, como tú mismo lo anotabas hace un instante, este, cuando empezaste así en radio, no sabías, te lo recomendaron, después lo Ujú. fuiste puliendo y Sí. llegaste a este punto en el que, como cuando me enviaste las preguntas, yo, pues son preguntas inteligentes, vale la pena poder conversar con este individuo. Haciendo. Muchísimas gracias por Entonces, es eso, ¿no? Porque no hacen las mismas preguntas Ujú. y gente que está en el medio. Sí, A veces yo he estado en eventos donde 30 personas que están en el medio me hacen la misma pregunta. Tal vez utilizan las diferentes palabras, pero hacen la misma pregunta, el mismo concepto y desde ahí uno se va perdiendo. sí, en realidad yo trataba de que esta entrevista fuera más como una conversación entre amigos, ¿no? Y que saliera de lo monótono. Porque, pues, si bien es cierto, yo empecé haciendo radio por recomendación de un amigo, es verdad también que luego uno se va puliendo. Entonces, recuerdo que me dieron la oportunidad de trabajar, de hacer radio en Ecuador y trabajaba en una radio, trabajé en La Guagrio. Pero sí, es cierto, yo cuando escucho que alguien me dice, no, no pude educarme por X situación, sé que al sol de hoy ya no, no se puede decir ese tipo de cosas. Entonces, Exacto. ese proceso yo creo que lo hemos perdido, o Ujú, se ha perdido, ¿no? Entonces, ujú, cuando hay una persona, uno de la generación X, que, que regresa con los chicos de ahora y ujú. comienza a hablarles, a veces ellos te miran así como que, uy, la maravilla. Y por eso, en algunas ocasiones, a mí puede ser que me resulte un poco incómodo, tal vez un poco de falsa modestia, pero cuando la gente comienza a decir, oh, usted es el maestro, usted es lo Lo de dicen acá. con cierto tono burlón, ¿no? Cierto No, tono, no. ¿no? Sí hay una, claro, entre los amigos más cercanos sí dicen, "Vaya, maestro, en esa calidad, o cuando me dicen director, en esa calidad, yo Ujú. siempre pienso que la dirección es un punto en el que tú tienes que ser un man recontra leído y escribido, dijo el Montubio de acá. Claro, sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que me ponen a pensar, ¿no? Y eso es lo que hace en mí un compromiso del estar siempre en este proceso de aprendizaje, Correcto. para no quedarme a la saga, Ujú, y si que me queda una maldita duda, ir y ujú. buscar y decir, bueno, esta cuestión funciona de esta manera por esta razón, ya, chéverísimo. Y entonces me dedico a pasar. Yo estoy muy enfocado últimamente en el actor de apoyo, Ujú, o talleres. No hago talleres buscando la estrella, porque la estrella se ujú. tiene que buscar en base de su propio trabajo personal, Ok. buscando el que el actor de apoyo sepa cómo hacer las cosas, porque a veces cuando se hacen producciones, el actor de apoyo dice, no es más importante que una refrigeradora o una pared. Y es mentira, porque si son escenas donde hay mucha gente, el actor de apoyo debe estar ahí para que esa situación realmente Ujú. haga haga que la escena se vuelva veraz. Ok. Un tipo, estamos hablando de una superproducción, un tipo que esté Ujú, mal parqueado en una situación y que esté ujú. pensando en cualquier otra cosa que no sea lo que está sucediendo en ese instante, me puede dañar una escena. Y entonces ese compromiso
del actor de apoyo debe estar presente dentro de su mente, dentro de cómo estás haciendo las cosas. No lo hago para figurar, lo hago porque es un trabajo y que es un trabajo muy importante. Perfecto. Conocemos tu trayectoria como actor. Sabemos, porque digo sabemos porque te he seguido desde hace mucho tiempo. He visto muchas de las producciones en las cuales has trabajado. Sé que eres un excelente actor y sé que hoy por hoy diriges, pero ya habías hecho dirección anteriormente, si no me equivoco, en Antuca, Antuca me enamora, creo que se llama, ¿sí? Sí, Sí. porque me Había, enamora, amores. había sido director también en aquella serie, pero también había sido director de casting, aparte de director de actores, ¿no? Sí. ¿Qué te motivó o cómo fue el cambio de ser actor a sentarte en la silla del director? Porque el director es la persona que imprime prácticamente el ADN de la serie. Vemos la serie a través de la lente del director. ¿Cómo fue para ti ese proceso? ¿Cómo fue ese cambio? Te cuento algo que yo hasta hace, qué sé yo, digámoslo así, muy a conciencia, hasta hace un año atrás, no estaba totalmente convencido de esa situación. Ujú. En el proceso de ir trabajando, en algunas ocasiones con Osvaldo, cuando hacíamos Súbete a mi taxi, que Súbete a mi taxi creo que es del mediados de los 90, a veces Osvaldo, que era el que dirigía, a veces Osvaldo tenía que hacer otras actividades dentro de lo que era nuestro grupo humano, que era La Mueca, porque nosotros prácticamente también producíamos ese audiovisual, ese producto audiovisual. Ok. Entonces, como él tenía que salir, a mí me dejaban encargado del kiosco. O cuando también hacíamos obras de teatro, cuando Osvaldo tenía que salir, me decía, Andrés, encárgate de esa vaina, encárgate del ensayo, hablábamos de qué es lo que se iba a hacer, y ya, chéverísimo. Entonces, ahí me convertí en asistente de dirección, sin tan siquiera saberlo, sin tan siquiera tener una conciencia de eso. Era una pieza más del producto, y entonces, ya, entonces, tú no puedes, ya, yo me cargo de eso. Y me Pero dejaba ya, encargado. pero ya en ese entonces ya hacían esas reuniones creativas en donde Claro, iban puliendo el episodio siguiente. idea de, ya, esto puede ser, pero yo nunca le había tomado mucho asunto a esa situación. Cuando llegué a Gama para Ujú. eh, el 2009, creo que fue 2011, una cosa así, este, me direccionó, me dije, oye, tú para que dirijas esta vaina. Y yo me quedé así, le agradezco mucho a una productora que es muy amiga mía, que yo le digo también jefe, que se llama Andrea González, Ujú. que casi así me dijo, acepta, acepta, porque había ocurrido una situación y había que hacer un reemplazo y el que estaba en la fila de reemplazo era yo. Ajá. Y Ok. bueno, dije, ya, está bien, chévere, ya, lo hago. Y entonces ahí empezó esta situación mucho más formal en la que la gente ya no me decía Andrés o Ñaño Pablo o Mogollón, ¿no? Sino que me decía Sí, director. Entonces cada vez que a mí me decían director, yo decía, "¿Será temblaba. conmigo?" Y miraba atrás, era Eh, conmigo. Y es eso lo que fue pasando a medida de que fui tomando conciencia de un proceso ujú. que ya tenía adquirido desde mucho antes. Eh, Y ahora ya que la gente me dice director, ya lo cojo con menos rigor, pero ujú. siempre con el hecho de que, no, aquí hay que meterle ficha y hay que aprender y hay que seguir estudiando y no hay que dejarlo y eso. La experiencia previa ya estaba, ¿no? Entonces, Porque la experiencia con trabajar con gente, porque ujú. ya, pues, por ejemplo, dar clases también era una cosa que yo rechazaba para casi el mismo tiempo. Para el 2010, el Colegio Americano de aquí de Guayaquil necesitaba a alguien que montara unos espectáculos para un proyecto que ellos tenían, un espectáculo que se llamaba Noche de Gala. Ok. Entonces, un Pablo Galvez, un conocido mío, músico de aquí, Ujú. eh, portento en el desarrollo artístico, me dijo, oye, necesitan un profesor, yo te he propuesto a ti. Educar no era mi destino en ese instante. Si me lo preguntas, ¿yo qué deseo? Dirigir, ser profesor, actuar. Yo prefiero actuar. Me encanta estar encima del escenario y sentir el rigor de la... Pero ya, entonces, vamos allá. Y ahí pasaron casi 10 años, casi 9 años de estar
dándole y dándole y dándole a ese proyecto de que todos los años me llamaban y montaba eso de la noche de gala. Un montón de gente me encontré, un montón de gente que ahora veo que se destaca en otras cosas, que me parece Ujú. bien porque el arte siempre hace que se despierten otras preguntas en ti y lo hace de tal manera que te haga destacar en aquello. Entonces, sí, esto de la dirección, le tengo mucho respeto, no me las sé todas, voy Ujú. aprendiendo, me, me pongo la camisa del director, a veces pesa, como todo buen proyecto, pesa, hay que tratar de sacarlo adelante y lo estás pensando y estás diciendo, bueno, aquí puede funcionar tal cosa, cómo llego al actor, porque no Ujú. solamente llegas al personaje, sino también llegas al actor. Exacto. En un staff, como por ejemplo ahora el Cholito, que son como 30 personas, ya no estás solamente en 30 personas, sino estás en 60 personas porque están los actores y los personajes. Es un grupo de trabajo bastante grande. Yo sé que la dirección es a menudo liderazgo, pero ¿cómo describirías tu estilo de liderazgo en el set para mantener a un grupo grande, para mantenerlo unido y motivado durante tantas horas de rodaje? Yo creo que ser muy respetuoso desde el punto de vista de lo que estás haciendo, cómo te acercas al actor, al talento, cómo le haces entender cosas, a quién lo aprietas más. Te vuelves como un psicólogo, a Ujú. quién aprietas más, a quién escuchas más, alguien que viene con un problema. Este, llegas también a tener una figura media paternal, Ujú. media así, a veces digo como Gandalf, el del Señor de los Anillos, el mago que lo sabe y que intenta llegar sin necesidad de decir yo sé, sino que vamos investigando esta cuestión. ¿Qué Así. es lo que te motiva? ¿Qué es lo que hace? Yo siempre ando preguntándole porque yo considero que en ese proceso del desarrollo de los personajes, en este oficio uno llega al mundo de los porqués. Así. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede lo de acá? ¿Por qué a este individuo está sentado ahí bebiendo con el dolor de algo que le está sucediendo? Tú como actor, pregúntate eso Ujú. y entonces comenzamos a conversar, bromeamos un Ujú. poco, uno se vuelve medio lisuriento al momento de decir una idea para que la gente lo entienda mucho más Ujú. rápido. No le dicen, no, él está bravo, no, o si no, él es malo por esto, sino el man Ujú. es un hijo de su pobre madre. Tenemos que ser más criollos a la hora de decir la cosa, es verdad. Ese para que la gente y como en el mundo de la televisión es Ujú. así, que un productor es una fábrica de hacer galletas, Ujú. entonces los tiempos son limitados, ¿no? Tienes este momento para poder decirlo, y ahora sí, grabemos, bla, bla. En el teatro tú no tienes, qué sé yo, 10 minutos como en la televisión, Ujú. sino tienes 3 meses para montar una obra. Hay mucho más tiempo para... Bueno, en el cine tienes un año a veces para estar trabajando los personajes. Tienes el actor, qué sé yo, el de Bohemian Rhapsody, Ujú. el que hace Freddie Mercury, tuvo casi 6 meses y él, bueno, y como el sueldo lo Vivir, sí. amerita, con ese sueldo saco y me contrato un coach actoral, Sí. un coach físico, un coach que me va a enseñar a cantar, y Se etcétera, preparan etcétera. en muchos ámbitos diferentes ellos también, Entonces, eso es muy cierto. entonces estamos hablando de procesos diferentes y se van ajustando a Ujú. motivaciones diferentes. Y Y uno tiene que estar muy alerta de lo que tiene que estar pasando con eso. perfecto. Y vuelvo nuevamente a tu rol como director. Espero no meterte en compromiso con esta pregunta, pero ¿qué ha sido más fácil o más difícil de trabajar? ¿Cómo, o qué es más fácil, trabajar con un actor ya de renombre o ya formado en las tablas o con los nuevos ahora influencers que también están incursionando en la actuación? Según, según el compromiso que tenga cada individuo. Ok. Si el profesional se siente que ya tocó el cielo con las manos, es un poco más difícil porque entonces Se no requiere hace humildad. cooperación y entonces tú tienes que irle buscando por dónde. Ujú. Si el influencer está en esa misma situación, es la misma cosa. Si realmente
y ahí viene el rol del director, como si Ujú. realmente uno quiere darle la vuelta y buscarle y analizarlo y ver por dónde va la cosa, entonces uno puede llegar a... En este proceso nuevo, para mí, con la gente de la producción que estamos haciendo, Ujú. he descubierto cosas maravillosas y hay gente que es totalmente, pues, que sabe que parte de lo intuitivo porque no tiene otra educación, sino que está ahí. Y lo único que hay es comenzar a pulirlo. Podría decir nombres, pero no lo puedo decir porque estoy en una cuestión de confidencialidad, pero yo he estado muchísima, una situación muy reconfortante en el Ujú. hecho de la respuesta de la gente que está participando dentro del producto. Perfecto. Y si tuvieras que darle un consejo a un joven que está empezando en la actuación, que está incursionando en estos momentos en la actuación, ¿cuál sería tu único consejo que le darías a un joven que sabes que está comenzando? Trabajo, cariño, compromiso, seriedad y sobre todo pasión, porque todo se te puede llevar en este mundo, todo, todas las cosas materiales, pero tu pasión es lo único que siempre va a quedar en ti. Mi querido y estimado Andrés, ¿cuál crees que es el legado que te gustaría dejar en el corazón del público ecuatoriano y latinoamericano? Que la gente cumpla sus sueños, que los persiga, que los luche, que se proyecte así con todo el corazón y que lo logre, porque el único que puede lograr lo que tú te propones eres tú mismo. Es como el Mago de Dios a mí me dejó un, una enseñanza muy grande. Ujú. Todo está en ti, todo lo puedes lograr tú. No hay que Así irlo a es, buscar a otro lado. así es. Te quiero dar las gracias por la oportunidad de esta pequeña entrevista, pequeña pero grande entrevista. Estoy muy complacido de conocerte por este medio y de ser eh, una, un- una voz para nuestros ecuatorianos que viven acá en el extranjero. Sé que muchos de los que vean este video van a estar muy, muy contentos porque muchos te quieren, muchos te siguen acá también. Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la comunidad ecuatoriana, muchísimas gracias al mundo entero. Yo estoy muy complacido. Me regocija mucho que un ecuatoriano esté brillando en este medio y que la busque, que eso es lo que hay que hacer, buscarla. Así es, mi querido Andrés. Sé que esta noche tienes evento en teatro. Si te gustaría, por favor, compártelo con las redes, con los amigos que te están viendo. Este día, domingo, hacemos teatro infantil en un local que se llama La Bota, del Malecón del Salado, de aquí de Guayaquil, que hay al lado del tenis club, para la gente que más o menos tiene mi edad y se acuerda. Entonces, entonces, estamos haciendo El Mago de Guayos, una adaptación del Mago de Oz, partiendo desde el hecho de que la protagonista vive aquí en Guayaquil. Entonces se cuenta con los personajes y todo esto. Es muy chévere. El local, el espacio nos brindó la oportunidad de hacer dos funciones más. Nos propuso hacer dos funciones porque hicimos 2 días más, perdón. Ujú. Este domingo 23 y el domingo 30 de la próxima semana, en dos funciones, 12 del día y 4 de la tarde. Bueno, pues ya lo escucharon. Con ustedes, el señor Andrés Garzón, actor y director de muchas de las series que hemos visto. Muy agradecidos. AMC Radio te da las gracias. Y espero que no sea la última vez que te tengamos por acá, por esta señal digital. Espero que podamos vernos más adelante y poder conversar sobre la gran parte de éxitos que sé que te auguran, que sé que te esperan. Muchísimas gracias a ti. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga igualmente. Muchísimas gracias. Cuídate. Dios te bendiga. Chao. Eso ha Chao. sido todo por hoy y muchísimas gracias a todos los que han visto esta entrevista hasta el final. Dale un like y compártela, ¿ok? Para que muchas más personas tengan acceso a esta información y esta hermosa entrevista. Un saludo para todos. Chao, 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 chao.